Así termina mi participación en esta tarde y les pido que estemos atentos a la palabra del Señor a través de nuestro hermano Luis, quien instruye y que nos guía para reconocer más de la santidad, más de los atributos y las cualidades de Dios, que estemos atentos a escuchar para aprender y para poder aplicar, hermanos. Es lo más importante. Es una cosa ser oidores, es otra cosa ser personas que actuamos, que hacemos voluntariamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es mi deseo para la congregación. Tito capítulo 2, versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Que Dios me lo bendiga. Gracias, hermano Henry. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor. ¿Y cómo nos encontramos en esta tarde? Bendecidos. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el mensaje de la palabra. Les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 8 de Romanos, versículos 31 al 39, esperando terminar este pasaje el día de hoy, ya que un pasaje tremendo, amén, sobre la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, la seguridad de la salvación. Y antes de entrar en el mensaje, me gustaría pedirle a nuestro hermano Luis, que nos acompaña, que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Voy a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, primeramente, Señor, te damos gracias, Señor, por habernos permitido este día, Señor, podernos levantar, Señor, y caminar con nuestros pies. Es una grande bendición. Hoy en este momento, Señor, tu siervo, Señor, va a traer la palabra, Señor, la enseñanza, Señor. Que esa palabra, Señor, que sea grande bendición para cada uno de nosotros. Y a la vez, Señor, que hubiere personas necesitadas, Señor, con este mensaje, Señor, puedan reconocer, Señor, que solo en Cristo hay salvación. Te doy gracias por ello, Señor, y a usted doy toda honra, toda gloria, desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Dios le bendiga. Romanos 8, versículos 31 al 39. Leemos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pueden ocupar su lugar?
Tremenda declaración que el apóstol Pablo nos da aquí. Pablo concluye este capítulo con lo que podría llamarse el himno de la seguridad, con todo lo que el apóstol Pablo ha dicho antes en este capítulo acerca de la seguridad y en especial luego de las declaraciones culminantes que hace en los versículos 28 al 30, parece como si ya no quedara más que agregar, pero sin embargo, Pablo sigue dándonos más seguridad, más cosas por las cuales debemos estar completamente seguros de nuestra salvación. Así que, como vimos la vez pasada, el apóstol Pablo comienza este pasaje con una pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Y el esto aquí se refiere a lo que nos acaba de decir más bien todo el capítulo 8 y posiblemente todo lo que hasta ahorita nos ha hablado el apóstol Pablo del capítulo 1 al capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué podemos decir a esto? ¿Quedará algo más que agregar? Podemos decir ya no hay nada, o sea, ya nos ha dado todo, ¿sí? Así que, pues, ¿qué más podemos decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y aquí el apóstol, como vimos la vez pasada, nos da dos categorías de posibles amenazas contra nuestra seguridad o con la seguridad de la salvación. Y estos serían personas o circunstancias, dos categorías. Y él comienza primeramente con las personas. Dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que Pablo empieza con una pregunta aquí que cubre todos los aspectos de la vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como explicamos la vez pasada, la palabra sí aquí no es para expresar una condición, sino para darnos una seguridad, ¿sí? Que también podríamos traducir como puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O ya que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta ahí sería, obviamente, nadie. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Si hubiera alguien, tendría que ser alguien más poderoso que Dios. Y como Dios es soberano sobre todas las cosas, entonces nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que no existe alguien que sea más fuerte que Dios, el creador de todas las cosas y todas las personas que existen. Así que no hay nadie. Pero aún así hay personas, hay creyentes que piensan que pueden perder la salvación, y algunos se preguntan que tal vez sí existen algunas personas que nos puedan robar la salvación, pero como en el tiempo de Pablo existían los judíos, ¿verdad? Judíos
que practicaban el judaísmo, ¿verdad? Y que eran excesivamente religiosos, y algunos de ellos ya cuando se convirtieron afirmaban ser cristianos, y ellos insistían en que ninguna persona, judío o gentil, podría ser salvo o mantener su salvación sin una observancia estricta de la ley mosaica, y en especial en el aspecto de la circuncisión. Pero sabemos que eso no nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Aunque estas personas, y hoy en nuestro día tal vez existan otras personas que nos digan esto o aquello, que si no hacemos esto o si dejamos de hacer esto podemos perder la salvación. ¿Sí? Ninguna persona nos puede decir, bueno, lo pueden decir, pero no porque lo digan va a ser algo que sea hecho, ¿sí? Que se lleve a cabo, porque la salvación es de Jehová y Él está en control de todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas correspondientes a la salvación. Aún hay organizaciones que enseñan que la salvación se puede perder por cometer algunos pecados mortales, y también esas organizaciones se atribuyen el poder tanto de conceder como de revocar la gracia. Pero ese tipo de ideas no tienen fundamento alguno en las Escrituras y son completamente heréticas, ¿sí? Ninguna persona, grupo de personas, sin importar cuál sea su rango eclesiástico, pueden conceder o cancelar ni la más mínima parte de la gracia de Dios. Así que no hay personas. Y en resumen rápidamente, algunos podrían pensar que nosotros podríamos cancelar nuestra propia salvación. En segundo lugar, también nos podríamos preguntar si los cristianos pueden por sí mismos quedar por fuera de la gracia de Dios, si cometen alguna clase de pecado inusualmente aberrante que logre anular la obra divina de redención que nos mantiene ligados al Señor. Y trágicamente hay algunas iglesias evangélicas que enseñan que la salvación se puede perder, pero si nosotros desde el principio no fuimos capaces de salvarnos mediante nuestros propios esfuerzos o nuestro poder, ni pudimos liberarnos de nuestros pecados, ni siquiera acercarnos a Dios, ¿cómo es posible que ahora nos podamos alejar con nuestros propios esfuerzos de Dios? ¿Sí? No hay manera que nosotros mismos podamos anular la obra de gracia que Dios mismo ha realizado en nosotros, porque no fuimos nosotros los que realizamos esa obra salvadora, fue Dios, ¿sí? Él nos dio ese regalo, así que no lo podemos nosotros mismos quitar. Tal vez pudiera decir alguien más, bueno, aquel que nos dio la salvación posiblemente no la pueda quitar. En tercer lugar, nos podríamos preguntar si Dios el Padre estaría dispuesto a quitar nuestra salvación. Después de todo, fue el Padre quien nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo. Si existe alguien que pueda quitar la salvación, pues tendría que ser aquel que la dio. Pero Pablo nos dice que no es posible, y para esto Pablo plantea esta pregunta: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Si Dios hizo lo máximo entregando a su propio Hijo, ¿no haría lo menos que sería mantenernos salvos? Si Él estuvo dispuesto a dar lo máximo, ¿no estaría dispuesto a hacer lo mínimo por mantenernos salvos? Así que la respuesta también ahí es no.
Alguien más podría decir, bueno, pero tenemos un enemigo muy poderoso que tal vez él nos pueda de alguna manera quitar la salvación, que es Satanás. Bueno, en cuarto lugar, podríamos pensar en nuestro poderoso amigo. Si hay alguien más aparte de Dios que podría despojarnos de la salvación, tendría que ser ¿quién? El diablo, el cual es llamado el acusador de los hermanos. Pero también, como vimos en el ejemplo de Job, Satanás no pudo hacer que Job desistiera de Dios. ¿Sí? Satanás no logró que Job renunciara a Dios. Así que, por más que trató, no pudo. Así que la respuesta también, no. Satanás no nos puede quitar la salvación de ningún modo. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué tal Jesús? ¿Qué tal si Jesús nos salvó, pero después dice, creo que me equivoqué, mejor no? Bueno, en quinto lugar, podríamos hacernos esa pregunta, si Jesús mismo estaría dispuesto a retirar su salvación de nosotros. Y anticipándose a esa pregunta, Pablo declara que Cristo, dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y debido a que Jesús hace intercesión continua por todos los creyentes, los escogidos de Dios, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y aquí Pablo nos da cuatro razones. Primero, él dice que Cristo murió. En su muerte él tomó sobre sí la paga plena por nuestros pecados en su muerte. Él sufrió la condenación que nosotros merecíamos, pero de lo cual hemos sido librados para siempre. La muerte del Señor Jesucristo a nuestro favor es la única condenación que jamás conoceremos. Segundo, Cristo también resucitó de los muertos y esta es la prueba definitiva de su victoria sobre el pecado y sobre el castigo supremo que es la muerte. La tumba no pudo encerrar a Jesús porque él había conquistado la muerte, y su conquista sobre la muerte nos imparte ¿qué? Vida eterna a toda persona que confía en él. Además, Pablo ya nos dijo en el capítulo 4 que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Así que, y en tercer lugar, Cristo, dice Pablo, está a la diestra de Dios, que es el lugar de exaltación y honra divinas, puesto que Él se humilló a sí mismo, dice Pablo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que el estar a la diestra de Dios quiere decir que tiene todo el poder. ¿Sí? Jesús tiene todo el poder. Y en cuarto lugar, también intercede por nosotros. Así que Él continuamente intercede por nosotros hasta que seamos ¿qué? Glorificados. Así que por esas cuatro razones, ni aun Jesús nos puede quitar la salvación. Amén. Así que no hay nadie, hablando en cuanto a personas. Después habla Pablo acerca de tal vez existen algunas circunstancias que puedan amenazar nuestra seguridad. Y nos dice Pablo en los versículos 35 al 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí menciona varias
circunstancias, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Después de que Pablo estableció la imposibilidad absoluta de que cualquier persona nos prive de la salvación que tenemos, Pablo siempre se está anticipando a las objeciones que alguien le podría presentar. Y quizás porque él día y noche andaba predicando el evangelio. Así que él se topaba con todas estas objeciones, ¿sí? Así que él estaba muy bien experimentado en cualquier clase de objeción que alguno de sus oyentes pudiera traer. Así que él se anticipa con una pregunta similar. Dice, ¿es posible tal vez que alguna circunstancia le roben a un creyente la salvación? El apóstol procede ahora a mostrar que eso también es imposible. Y como vimos la vez pasada, el pronombre interrogativo ¿quién? Es la misma palabra que está al comienzo de los 2 versículos anteriores, pero ese término griego también puede significar qué. Y el hecho de que Pablo hable de cosas únicamente y no de personas en los versículos 35 al 37, pues nos dejan claro que él se está refiriendo ahora a cuestiones impersonales. Es obvio que ciertas circunstancias desagradables y peligrosas pueden tener una influencia perjudicial en la fe y la perseverancia de los creyentes. Sin embargo, la pregunta aquí es si pueden o no hacer que un creyente pierda la salvación a causa de su pecado. En esencia, esta pregunta es una extensión de la discutida anteriormente con respecto a la posibilidad de que un creyente se coloque a sí mismo fuera del alcance de la gracia de Dios. Y Pablo anticipa y refuta la noción de que cualquier circunstancia, sin importar cuán amenazadora y potencialmente destructiva sea, puede hacer que un creyente genuino pierda su salvación. Y en el versículo 35 Pablo elabora la lista de un grupo representativo, ¿sí?, de las numerosas circunstancias que los creyentes fieles pueden encontrar mientras sigan viviendo en este mundo. Primero que todo, debe notarse que el amor de Cristo, y tenemos que tomar bien en cuenta esto, que el amor de Cristo no se refiere al amor de un creyente hacia Cristo, sino de Cristo hacia ¿quién? El creyente. ¿Sí? Es el amor de Dios hacia nosotros que nos mantiene salvos, no el amor que nosotros le tengamos a Dios. ¿Sí? Porque Él fue el que nos amó, ¿qué? Primero. Y porque Él nos amó primero es que nosotros le amamos. Así que imagínense, tal vez nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y qué tal si mi amor por Dios merma? Y puede mermar, sí, somos humanos, somos imperfectos, pero ¿podrá el amor de Dios mermar hacia nosotros? No, el amor de Dios es ¿qué? Perfecto. Amén. Así que debemos notar aquí que el amor no es de nosotros hacia Dios, sino de Dios hacia nosotros, porque Él nos amó primero. ¿Sí? Así que el amor de Cristo representa la salvación. Por ende, Pablo está preguntando retóricamente si cualquier circunstancia es lo suficientemente poderosa como para ocasionar, fíjense, que un creyente se vuelva en contra de Cristo, de tal modo que Cristo mismo le dé la espalda al creyente. Así pues, lo que está, bueno, cuando
Cuando nosotros amamos, puede suceder eso, ¿sí? ¿Sí o no? O sea, nosotros podemos amar a una persona hasta que esta persona haga algo tan terrible que digamos, ya no te amo, ya no te quiero, ¿sí? Y lo hacemos constantemente. Pero no hay nada que pueda hacer que Dios haga eso, ¿sí? No hay ninguna circunstancia que pueda ocasionar que Dios diga, este hijo mío se porta tan mal que ya no lo quiero, ¿sí? Eso no puede suceder para con Dios, porque el amor de Dios es ¿qué? Perfecto. Amén. Así pues, lo que está en cuestión es el poder y la permanencia, fíjense, del amor de Cristo hacia las personas a quienes ha comprado con su propia sangre y ha introducido a la familia y el reino de su Padre. Juan nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, allá en Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. También Juan deja claro en su primera epístola, aquí el fin no se refiere simplemente al fin de la vida terrenal de Jesús, sino al fin de la vida de cada creyente en la tierra. Primera de Juan 4:9 en adelante dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Fíjense, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿sí? En esto consiste el amor que ¿cuál está hablando Pablo? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya vimos anteriormente en este capítulo cuando Pablo nos dijo que antes de que las cosas fueran creadas, antes de la fundación del mundo, Él nos amó, ¿sí? Él nos amó. Así que la salvación depende de su amor para con nosotros, no de nuestro amor para con Él, ¿sí? Y además dice en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros tenemos confianza al enfrentar el día del juicio porque sabemos que el amor divino e indestructible de Cristo nos une a Él por toda la eternidad. Y en una bendición majestuosa, al final del segundo capítulo de la segunda carta a los creyentes en Tesalónica, Pablo les dice, o les dijo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, ¿sí? El cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, ¿sí? Siempre es el amor de Dios hacia nosotros, siempre es el amor de Dios hacia el creyente, no el amor del creyente a Dios. Amén. Así que la consolación eterna y la buena esperanza son los dones permanentes de la gracia de Dios. Y esto por definición es eterno. O sea, que nunca se puede ¿qué? Terminar. ¿Sí? Así que la primera circunstancia amenazadora que Pablo menciona aquí es la tribulación. Tribulación del griego transmite la idea de ser exprimido o colocado bajo presión. Y en las Escrituras esa palabra se utiliza con mayor frecuencia para hacer referencia a dificultades externas, pero también se puede aplicar a un conflicto emocional. La idea es
La idea aquí es probablemente la de una adversidad cruenta en general, aquella que es común para todos los hombres. O sea que ninguna tribulación nos puede separar del amor de Cristo. O bueno, alguien podría decir tal vez la angustia. La segunda circunstancia amenazadora es la angustia, que se traduce del griego, la cual se compone de los términos para referirse a estrecho y espacio, ¿sí? Así que la idea aquí es similar a la de tribulación, que transmite la idea básica de un confinamiento estricto que nos impide el movimiento o algo que nos hace indefensos. En tales circunstancias, lo único que un creyente puede hacer es confiar en el Señor y orar pidiendo la fuerza para resistir. Así que tal vez, algunas veces, no es tal vez, sino lo más seguro es que en alguna ocasión nos vemos atrapados en medio de situaciones donde nos vemos confrontados continuamente con tentaciones que no podemos evitar. Pablo aconseja a los creyentes que se encuentran bajo ese tipo de angustia que recuerden este principio de 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? O sea que las tentaciones que nos vienen, todas siempre han sido humanas. Amén. Pero dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación la salida, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Así que hasta que Él provea una salida, el Señor suministra el poder suficiente para resistir, ¿sí? Así que mientras estemos sufriendo, vamos a estar recibiendo el poder de Dios para poder resistir cualquier circunstancia, ¿sí? La tercera circunstancia amenazadora que nos presenta Pablo aquí es la persecución, que se refiere a toda aflicción sufrida por causa de Cristo. Como sabemos, la persecución nunca es agradable, pero en las bienaventuranzas Jesús da una doble promesa de la bendición de Dios sobre nosotros cuando sufrimos por su causa. Y Él nos anima diciendo en Mateo 5:10, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y no solamente a los profetas antes de vosotros, sino al mismo Jesucristo. Amén. Hambre es algo, o es la siguiente circunstancia que nos presenta Pablo, y hambre es algo que resulta muchas veces a causa de la persecución. Cuando se hace discriminación contra los cristianos en sus empleos, o por esa razón no pueden comprar suficiente alimento para comer, como les pasó a los primeros cristianos allá en Jerusalén, ¿no? Los judíos, cuando se unieron a Jesús, ya no podían trabajar en ninguna parte, ¿sí? Sus familiares los despreciaron, es más, les dijeron, ya no eres parte de nuestra familia. Así que fueron despojados de la familia, del trabajo, o sea, discriminados, no tenían cómo ganarse su bienestar, ¿sí? Y eso fue por causa de la persecución. Pero aún así sabemos que, aún así, perseveraron, ¿sí? La iglesia perseveró. Los primeros creyentes perseveraron a pesar de eso. Y la siguiente circunstancia que nos presenta Pablo aquí es la desnudez. Y no se refiere al desvestimiento completo,
sino a la estrechez que llega a padecer una persona, ¿sí? Por la cual no puede abrigarse como es necesario, ¿sí? No es que nos quitemos la ropa y andemos desnudos, ¿no? No se refiere a eso, se refiere a que no tengamos los medios para vestirnos, ¿sí? También se refiere a la idea de ser vulnerable y desprotegido. Y la siguiente en la lista es peligro. Y estar en peligro es simplemente quedar expuestos a riesgos en general, incluyendo el peligro de ser traicionados o maltratados. La siguiente es espada. Y la espada a la cual Pablo se refiere parecía más a una pequeña daga que era usada con frecuencia por los asesinos, ya que esa daguita podría esconderse con facilidad en cualquier parte, y muchos de ellos la utilizaban. Simplemente con la daguita aquí escondida pasaban y ¡zas! O sea, ni cuenta se daba la gente. Ya cuando se daba cuenta es porque ya estaba sangrando, ya estaba cayendo, ¿sí? Ahora, Pablo no estaba hablando de todas estas cosas desde un punto teórico o por información de segunda mano, ¿sí? Él mismo, ¿sí? Él mismo había tenido que enfrentar esas penalidades de las que nos está hablando aquí. Y no solamente una, sino varias veces, como nos informa allá en 2 de Corintios 11, haciendo referencia a ciertos líderes judíos en la iglesia que se estaban jactando de sus sufrimientos por Cristo. Pablo les dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante. Fíjense, todo esto que sufrió Pablo es lo que está mencionando aquí. La fe de Pablo nunca menguó cuando él atravesó todas estas circunstancias, ¿sí? Así que él es testigo de que ninguna de esas circunstancias lo pudo alejar del amor de Cristo o lo pudo arrancar del amor de Cristo. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Sí? Pablo tenía experiencia propia en todas estas circunstancias. Así que no estaba hablando desde un punto de vista teórico, estaba hablando de un punto de vista experiencial, ¿no? Él lo había experimentado. Y aquí Pablo incluye una cita de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento en griego, del Salmo 44, 22, donde dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, los cristianos no deberían sorprenderse cuando tengamos que soportar sufrimiento por causa de Cristo. ¿Sí? No deberíamos decir, uy, ¿por qué me estará pasando esto? ¿Sí? No, que no nos tome por sorpresa. Antes que Pablo escribiera esta epístola, los fieles del pueblo de Dios habían sufrido durante siglos, no solamente a manos de los gentiles, sino también de sus propios compatriotas judíos. Nos dice Hebreos 11:36, ellos, sus antepasados, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
sea, cortados por mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Leyendo eso, podríamos decir, ¿quién quisiera ser cristiano con todas esas cosas? Amén. Imagínense, y ahora lo que se predica, completamente lo contrario. Amén. Así que el costo de la fidelidad a Dios siempre ha sido muy alto. Jesús mismo dijo, allá en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí? Pablo le aseguró a su amado Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. ¿Sí? Si todavía no sufrimos persecución es porque no hemos predicado el Evangelio lo suficiente para provocar eso. ¿Sí? Si un cristiano de profesión le da la espalda a las cosas de Dios o vive de manera persistente en el pecado, está probando que nunca perteneció a Cristo en absoluto. ¿Sí? Porque algunas personas pueden decir, bueno, pero estos perdieron la salvación porque aquí estaban con nosotros y ahora ya no están, se fueron al mundo. Bueno, el hecho de que se hayan ido al mundo es evidencia de que nunca estuvieron con nosotros. ¿Sí? Primera de Juan 2:19 nos dice eso, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque dice, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y ya escuchamos todas las circunstancias por las cuales los fieles creyentes pasaron. ¿Sí? Así que si salieron es para que se manifieste que no todos son de nosotros. Si las cosas del mundo evitan continuamente que una persona se mantenga en las cosas de Dios, esa persona prueba que no es un hijo de Dios para empezar, ¿sí? Durante el ministerio de Jesús en la tierra, muchos millares de personas recorrieron a pie grandes distancias para escucharle predicar y para recibir sanidad física para sí mismos o sus seres queridos. Y en su entrada triunfal a Jerusalén, la multitud le aclamó como su Mesías y tuvo la intención de convertirle en un rey. Pero fíjense lo que pasó. Cuando lo arrestaron y lo acusaron y lo crucificaron, ¿qué pasó? La mayoría de quienes lo habían antes buscado y seguido y lo habían proclamado, se perdieron de vista. Eso no indica que ellos hayan sido creyentes, ¿sí? Si hubieran sido verdaderos creyentes, hubieran permanecido, ¿sí? O sea, se desaparecieron. Así que Pablo nos dice que podemos sobrevivir cualquier cosa, cualquier circunstancia amenazadora y vencer cualquier obstáculo espiritual que el mundo o Satanás ponga en nuestro camino. ¿Por qué? Dice, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Sí? Somos más que vencedores. Pero no por nosotros mismos, no por nuestros propios esfuerzos, sino que dice por medio de aquel, fíjense otra vez, que nos amó. Aquel que nos amó.
más que vencedores. La traducción del griego significa tener una super victoria, ¿sí? O triunfar por encima de las expectaciones con éxito de sobra, ¿sí? Eso es lo que significa más que vencedores. Los que son más que vencedores tienen una victoria suprema cuando se enfrentan a todo lo que amenaza su relación con Cristo, pero lo hacen completamente por medio de su poder, el poder de aquel que nos amó, a tal punto que dio su vida por nosotros para que pudiésemos tener vida en Él. ¿Y saben por qué somos más que vencedores? Porque por cualquier circunstancia que atravesemos, al final somos más que vencedores, ¿sí? Porque aprendemos, tenemos la experiencia. Amén. Y claro, debido a que el Señor nos salva y también nos guarda, podemos hacer mucho más que simplemente soportar y sobrevivir las circunstancias fatales que Pablo menciona en el versículo 35, ¿verdad? Primero que todo, somos más que vencedores en el sentido de que salimos de los problemas con más fortaleza, ¿sí? Más fortaleza que antes. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué decía Job al principio? Que conocía a Dios ¿de qué? Oídas. Pero cuando salió de toda la tribulación por la cual pasó, dijo, ahora lo veo. No solamente lo conozco de oídas, ahora lo puedo ver, ¿sí? Porque salió más fuerte. Salió con más fortaleza de toda la tribulación. Así que Pablo declara que por su gracia y poder divino, Dios dispone activamente que todas las cosas, incluyendo las peores que se pueda imaginar, obren para el bien de sus hijos, como ya vimos en el versículo 28. Aun cuando sufrimos debido a nuestra propia pecaminosidad o infidelidad, nuestro Señor en su gracia nos hará salir invictos y con un entendimiento más profundo de nuestra propia falta de justicia y de su perfecta justicia, ¿sí? De su fidelidad paciente, de nuestra propia debilidad y de su poder insuperable, ¿sí? Cuando nosotros somos infieles, pecamos, pero nos damos más cuenta de la fidelidad de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y en segundo lugar, somos más que vencedores a causa de nuestra recompensa, ¿sí? La cual sobrepasará en gran manera cualquier pérdida terrenal y temporal que podamos sufrir. Así que con Pablo deberíamos ver hasta las circunstancias más terribles como una leve, dice en 2 Corintios 4:17, como una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así es como debemos ver las circunstancias. Y claro, desde la perspectiva humana, por supuesto, la superconquista que Dios promete con frecuencia parece estar todavía lejos de llegar por completo. Pero cuando nosotros como creyentes verdaderos pasamos por tiempos de prueba, cualquiera que sea su naturaleza o causa, salimos ¿qué? Más refinados espiritualmente por el Señor. En lugar de que esas cosas nos separen de Cristo, ¿saben qué hacen? Nos acercan más a Él. Su gracia y su gloria reposarán sobre nosotros y creceremos en nuestro entendimiento de su voluntad y de su absoluta suficiencia de su gracia. Entre tanto que esperamos que Él nos haga pasar por las pruebas, sabemos que Él nos dice lo que dice Pablo aquí: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué?
en la debilidad. Y nosotros deberíamos estar en capacidad y disposición de responder como Pablo. De buena gana me gloriaré más bien, ¿en qué? En mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Ahora, este mensaje les llegó a los romanos exactamente cuando ellos lo iban a necesitar. Porque no pasarían muchos años antes de que vieran los romanos, los cristianos romanos, se vieran enfrentados a una feroz persecución por parte de un gobierno pagano y de la gente incrédula que al principio se limitaron a tolerarlos con indiferencia. No sería mucho tiempo antes de que la sangre de aquellos a los cuales estaba dirigida esta epístola empapara la arena de los anfiteatros romanos, ¿sí? Muchos de ellos fueron despedazados por bestias salvajes, otros serían matados por gladiadores encarnizados y otros serían utilizados como antorchas humanas para alumbrar las fiestas de Nerón celebrada en sus jardines. En consecuencia, los creyentes verdaderos y falsos pronto habrían de distinguirse con facilidad, ¿sí? Ahí es donde se supo quién era verdadero y quién no. Y en conclusión, dice los versículos 38 al 39, después de haber escuchado que no hay circunstancia que nos pueda separar de Cristo, dice, por lo cual estoy seguro, miren, todavía más, y por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Así que este capítulo termina con ese bello resumen de lo que Pablo acaba de afirmar. El apóstol asegura a sus lectores que él no les estaba enseñando algo acerca de lo cual él mismo no estuviese plenamente convencido. Él había pasado por todas esas cosas, ¿sí? Y iba a pasar porque iba a ser degollado, ¿sí? Así que él estaba había experimentado todos esos sufrimientos y sabía que le esperaba la muerte, ¿sí? Él sabía que ya pronto, dice, ya pronto está mi partida. Él sabía que ya no iba a vivir mucho tiempo. Así que su consejo también es un testimonio personal. Él estaba convencido y seguro porque había experimentado la mayoría de esas cosas mencionadas y ninguna de ellas había logrado separarle de Cristo. Tanto la revelación como la experiencia le habían convencido y era su fuente de seguridad irrefutable. Pablo le estaba diciendo a los creyentes en Roma lo mismo que diría años más tarde a Timoteo. Allá en 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y Pablo empieza otra lista aquí y la comienza con la muerte, lo cual experimentamos todos en nuestra vida terrenal, la muerte. Ni siquiera ese enemigo supremo puede separarnos de nuestro Señor, ¿sí? Porque Jesús ha quitado el aguijón de la muerte y ahora ha cambiado su resultado de derrota a victoria. Cuando el creyente muere, no muere, ¿sí? Y resucita en victoria, ¿sí? Resucita en victoria. Por lo tanto, podemos regocijarnos con la afirmación del salmista: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Además, Pablo dijo, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, porque al estar ausentes del cuerpo, ¿dónde estamos? Presentes con Cristo, ¿sí? Presentes al Señor. El segundo supuesto obstáculo no parece ser un obstáculo en absoluto. Pensamos la vida, dice, como algo positivo, pero en nuestra vida presente en la tierra existe toda clase de peligros espirituales. La muerte no solamente carece de perjuicio para los creyentes, sino que trae consigo el fin de todo perjuicio. ¿Y por qué la vida? Porque es mientras sigamos en esta vida que nos vamos a ver enfrentados a tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿sí? Y todas las muchas otras pruebas que Pablo pudo mencionar. Pero debido a que tenemos vida eterna en Cristo, las amenazas de nuestra vida presente son ¿qué? Pasajeras y sin importancia. Amén. La tercera supuesta amenaza es la presentada por los ángeles. Dice ángeles como el siguiente peligro en la lista. Principado se refiere a ángeles caídos. Sin lugar a dudas, parece que los mencionados aquí son ángeles santos y los principales los ángeles caídos. La referencia de Pablo a los ángeles presupone una situación hipotética e imposible, ¿sí? Igual, o sea, que podamos hacer, que un ángel pueda provocar que perdamos la salvación, no es posible, ¿verdad? Pero Pablo la está presentando de todas maneras, ¿sí? Así como les dijo allá a los de Galacia, que se mantuvieran firmes en su salvación a través de la sangre derramada por Cristo en la cruz y que se negaran a aceptar cualquier otro supuesto evangelio contrario a esta verdad. Les dijo que si incluso ese evangelio era anunciado por un ángel del cielo, que no lo creyeran, ¿sí? Así que ni los ángeles, ni principados, que es la cuarta supuesta amenaza que nos presenta Pablo, y se refiere a seres malignos, específicamente demonios. Al igual que el término griego, principados no denota por sí mismo algo bueno o malo, pero el obvio uso negativo en algunos pasajes como en Efesios 6:12, Colosenses 2:15 y Judas 6, aparentemente nos dan un contraste con los ángeles caídos o los demonios, más bien una semejanza con los ángeles caídos o los demonios. Si este es el caso, Pablo está diciendo que ningún ser sobrenatural creado, sea bueno o sea malo, tiene poder para separar nuestra relación con Cristo. Y luego, potestades. Potestades significa poder en griego y en su forma plural se refiere a milagros u obras poderosas, ¿sí? También se emplea en sentido figurado para aludir a personas en posiciones de autoridad y poder. Así que independientemente del significado específico que Pablo tenía aquí en mente, las potestades representan otro obstáculo que los cristianos no tienen por qué temer. Y luego Pablo presenta diciendo lo presente y lo porvenir. Y esto representa todo lo que estemos experimentando ahorita y lo que nos falta por experimentar, ¿sí? Lo que estemos pasando por ahorita o lo que nos venga en el futuro
Nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. Dice, lo alto y lo profundo. Pablo pudo ver aquí el significado de lo alto y lo profundo. Puede ser que Pablo estaba empleando las expresiones con términos astrológicos, porque en aquel tiempo era muy común usar esas palabras. Lo alto se refería a lo más alto de una estrella, al cenit, a lo más alto, ¿sí? O sea, la trayectoria de una estrella que llegara a lo más alto, o sea, como llegar a la orilla del universo, ¿no? Y lo profundo se refiere a lo más bajo que podía bajar. Así que desde la orilla del universo hasta la otra, no hay nada que exista que nos pueda separar del amor de Cristo. Y luego, para darle el mate final, dice, ni ninguna otra cosa creada. Fíjense, ni ninguna otra cosa creada. Todo lo que vemos y no vemos fue creado. Lo único que no fue creado fue ¿quién? Dios. Así que, imagínense, ni ninguna cosa creada, eso es todo lo que es aparte de Dios, podrá separarnos del amor de Cristo. No existe nada en cualquier parte y en cualquier tiempo que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nuestra salvación quedó asegurada por decreto de Dios desde la eternidad y seguirá asegurada por el amor de Cristo durante todo el tiempo futuro y a lo largo de la eternidad. Pablo nos dijo anteriormente en esta epístola, en Romanos 3, 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se separaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Y para asegurarse de que ninguna persona pudiera decir, oh yo sí, dijo, no hay ni siquiera uno, ¿sí? Así que de esa manera similar, Pablo no da lugar a excepción alguna en absoluto con relación a la seguridad que el creyente tiene en Cristo. Así que en esta maravillosa sección de clausura del capítulo 8, los versículos 31 al 34 se enfocan en el amor de Dios el Padre y los versículos 35 al 39 se enfocan en el amor de Dios el Hijo. Y esto pues nos recuerda la oración que Jesús hizo como sacerdote, en la cual ora a favor de los creyentes allá en Juan 17, 21, donde dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, fíjense, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y el Padre le concedía todo lo que Jesús pedía? Claro, ¿verdad? Así que si Jesús dice, y quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Le concederá ese deseo el Padre al Hijo? Amén. Amén. Puesto que nuestro Dios es infinito en poder y amor, nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer, ¿qué? El hombre. Puesto que Dios es infinito en poder y amor, podemos decir también como David,
En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Y el Salmo 4:8 dice, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Puesto que nuestro Dios es infinito en poder y amor, también podemos decir con Moisés, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Deuteronomio 33:27. Y puesto que nuestro Dios es infinito en poder y amor, podemos decir con el escritor de Hebreos que la esperanza puesta delante de nosotros es segura y firme, como un ancla al alma. Amén. Así que, ¿qué pues diremos a esto? ¿Es segura la salvación? Amén. ¿Qué más le podemos, qué otra cosa podemos traer enfrente? ¿Qué otra cosa podemos mencionar que pueda separarnos del amor de Cristo? Nada, ¿verdad? Pablo ya lo dijo todo. Bueno, pues con eso terminamos este maravilloso capítulo 8 de Romanos. Vamos a ser despedidos en esta tarde. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, tu fiel amor para con nosotros. Con todo lo que acabamos de